Hola, bienvenidos al curso de Metrados en Edificaciones. Vamos a presentar la unidad número 3, Metrado de la especialidad de Arquitectura. La especialidad de Arquitectura en el reglamento de metrados empieza con el metrado de muro y tabiquería de albañilería. Esta partida comprende la medición de los muros y tabiques ejecutados con diversos tipos de unidades. Unidades de albañilería diferenciados por su tipo, por su calidad, por la forma de aparejo o amarre. Aparejo nos referimos que hay de canto, de soga y de cabeza, así como el acabado de sus caras, si es cara vista o no. Se denomina muro o pared a una obra levantada totalmente vertical a plomo para recibir cargas de elementos superiores, como el peso de la viga, techo y otros elementos estructurales para cerrar espacios, independizar los ambientes o por razones ornamentales. Mientras que los muros, existen muros portantes que reciben cargas y existen también los muros que no reciben cargas, que los denominamos tabiques o paredes de poco espesor que corrientemente sirven para la división de ambientes y no resisten carga alguna aparte de su peso, solamente soportan su peso. En nuestro modelo de la edificación presentamos la fachada de la obra gris y un modelo, un corte del segundo nivel en una vista 3D del piso, tercer nivel del piso 3, que son cuartos. El segundo nivel era cafetería, el tercero son cuartos y el cuarto es la habitación principal donde viven los propietarios, y posteriormente los pisos superiores, quinto y sexto, son departamentos. Bien, vamos a metrar el muro de albañilería King Kong de 18 huecos de arcilla, un muro portante. Por ejemplo, voy a metrar el eje G. Miren, una representación en 3D modelado en Revit. Tenemos el eje G, muro en el eje G. Ese muro, obviamente vamos a tener que descontar las aberturas de las ventanas, en este caso ventanas o vano. Vanos son cualquier abertura, ventana o puerta, en este caso abertura de las ventanas. Cogemos el eje G y vamos a medir, por ejemplo, ahí cuánto es la medida del muro, 3 metros 10 en el eje G. Entonces a esa longitud necesitamos multiplicar por su altura y restar las aberturas para tener los metros cuadrados de muro. Entonces también podemos metrar muros que están dentro del ambiente, por ejemplo las que están resaltadas de color amarillo. Tenemos muros interiores en el baño de 1,80 más 1,20 más otro muro de 2,66 y por último el 1,09. Entonces, ¿qué necesitamos? Determinar la altura del muro. Para determinar la altura del muro necesitamos, por ejemplo, voy a metrar el piso 2. Entonces necesito el nivel 3, que está a 6 metros 35, y el segundo nivel, que está a 3.35. Restamos y tenemos 3 metros. Si hacemos la resta, tenemos la altura total. A esa altura total de 3 metros tenemos que restar, si estoy en el segundo piso, restar el peralte de la viga que pasa por el eje G. ¿Cuál es la viga que pasa por el eje G? Ahí existe una viga. Vas al plano de vigas de estructuras y identificas que la viga que está pasando por el eje G tiene un peralte de 55. Entonces le restamos 55,
quedando 3 menos 0.55 de 2.45 metros lineales de altura de muro de ladrillo. Entonces ya hemos calculado que para el segundo nivel la altura de muro de ladrillo es 2.45. Entonces eso lo colocamos, piso 2, mira, estamos en el piso 2. ¿Cuánta es la altura del muro? 2.45. Colocamos. ¿Cuánta era la longitud en planta del muro? El muro, 3.10. La altura del muro, que era 3 metros menos la altura de la viga 55, 2.45. Entonces, el total de muro, sin descontar ventanas, sería 7.60. Ahora voy a descontar la ventana. Descontamos la ventana 5, 6 y 8. La ventana 5 es de 60 por 60. Le pongo negativo para que se reste. Igual la ventana 6 de 60 por 60. Son equivalentes en longitudes. Mientras que la ventana 8 es de 90 por 1,30 m, dando menos 1.17. Podemos hacer la suma y se va a descontar porque tiene negativo. Ahora entre el eje F y G hay muros dentro del ambiente. Esos muros dentro del ambiente llega hasta la parte superior de la losa. Entonces, ¿sí? Entonces solo bastaría descontar la losa, o si no quieres descontarlo, pones 3 metros. 3 metros y por las longitudes de cada uno de los elementos del muro. Hay el muro de 86, el muro de 1.09, de 1.20, de 1,81 m y así. Teniendo un total de muro en el eje G y en el interior entre F y G, teniendo un total de metros cuadrados del muro de 28.57 metros cuadrados. Como les digo, pueden restar el peralte de la losa, menos 20, ¿cierto? Entonces sería 2,80 metros, ¿no? Para que sea totalmente exacto. Hay quienes a veces no lo restan y lo dejan. También es dable porque a veces puede haber otras medidas en otras alturas, entonces trabajo con el promedio, puede darse, pero en este caso vale la pena restarle los 20 centímetros. Podrías multiplicar por 2.80 y tienen el total de muro en ese ambiente y en ese eje. Bien, tarrajeo primario y frotachado, que es una primera capa que se coloca en un tarrajeo que va por lo general en los baños, por lo general poniendo el caso. Entonces tenemos el total de la altura, 3 metros menos 55, tenemos 2,45 metros, altura del muro, en este caso. Pero como vamos a hacer el tarrajeo frotachado, va solamente donde vas a colocar este enchape, este zócalo, el cerámico que va a ir dentro del baño. Está a 2,45 metros, si te das cuenta. Entonces, 2,45 metros. Ahora, puede darse el caso que restamos para obtener la altura total de este tarrajeo, descontando 1,60, que es el alféizar, la ubicación de la ventana. Está a 1,60 metros, 2,45 menos 1,60 metros. Entonces, descontando esa parte de la ventana, podemos llegar a 85 nada más como longitud en ese tramo de la ventana, que corresponde a una longitud de 60 centímetros. Entonces 60 centímetros por 0,85 sería el tarrajeo primario, solo compete a la ventana, y análogamente la otra ventana. Ahora, en la parte interior, la de color rojo es con 0,85 de altura, y la parte verde sería con 2,45 porque tiene que llegar a esa altura el cerámico. Entonces, el tarrajeo primario, para poner donde va a ir el cerámico, nosotros tenemos que imaginarnos mirando los cortes para considerar las longitudes. Entonces, en nuestro eje G, si metramos el tarrajeo flotachado, o también llamado tarrajeo primario, 0,60 por 1,85. Ya saben cómo sale 1,85, 2,45, y le resté la altura de la ventana, nada más como artificio, para evitarme negativos, y tengo 1,85 y tengo el metrado de tarrajeo flotachado o primario. En la parte del baño, todas las alturas son 2,45, pues tiene que llegar a esa altura, y por las longitudes que he tomado en planta de la línea verde, sin considerar repetición.
Eso es el tarrajeo primario o fratachado. Como les mencioné, son aquellos revoques constituidos por una primera capa rayada, así fratachado, para que por lo general es de 1 centímetro, y sobre eso va el enchape y llega pues al ras del muro del tarrajeo interior. Luego vamos a hacer los tarrajeos interiores. Los tarrajeos interiores pues son en las salas, dormitorios, todo aquello donde no hay baños. Incluso hay tarrajeos interiores en la cocina, porque hay enchapes, zócalos en la cocina. Si no, es tarrajeo en interiores. Este tarrajeo interior son revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una superficie plana y acabado, mientras que el primario simplemente es rayado para recibir un acabado final como el cerámico. La unidad de medida, el reglamento lo establece en metros cuadrados. Entonces ponemos la especificación técnica del tarrajeo en interiores, que por lo general es 1:4, la proporción cemento-arena 1:4, con un espesor máximo de 1.5 centímetros, mientras que el tarrajeo primario es de 1 centímetro más 5, con el enchape ya llega al ras del tarrajeo interior, 1.5 centímetros. Para la vivienda comercio, estamos en el piso 2, tomando como referencia para la explicación del metrado del proyecto. Tenemos el tarrajeo interior, por ejemplo, EGG 0.65 al costado de la placa por 2.80, el tarrajeo en interiores, igual 0.90 por la altura, 2.80. Pero ahora tengo que descontar la ventana B8, y la ventana B8, esa abertura, luego claro tengo que descontar la otra ventana también de abajo que no está, pero vamos a descontar la ventana B8, que es de 90 por 1.30 de altura. Vemos las dimensiones de la ventana, 90 por 1.30, la altura es 1.30, entonces restamos y tenemos el total de tarrajeo en interiores. Es un poco fastidioso, la recomendación es que lo metren todo y luego vayan descontando las aberturas. Siguiente tenemos el tarrajeo de placas. El tarrajeo de placas va a existir, por ejemplo, en esta lámina tenemos la placa P6. Lo he resaltado de color azul, de mayor grosor. Ese perímetro, si tú lo mides, vale 2.10 metros lineales. Lo que resalta, el pinto que le llaman comúnmente, es el resalto que sobresale del muro. Eso es 2.10. Ahora, lo multiplicamos por la altura de tarrajeo. Vemos el sombreado de amarillo 2.45, está hasta el fondo de viga, nivel del techo hasta fondo de viga si estamos en el segundo piso. ¿Por qué no lo considero la viga? Porque hay tarrajeo de vigas. 2.45 y lo multiplicamos por 2.10 y ya tienes el tarrajeo de esa placa P6. Y la placa P3, bueno, parte de la placa P3 en el eje G sería de 90 centímetros, está resaltado de color verde, 90 centímetros, y la misma altura de tarrajeo porque pasa la misma viga de 55. Entonces tenemos para esas dos placas, parcialmente la placa 3 porque continúa, pero ya estaría en el otro eje, es de 7.36 metros cuadrados. Bien, pasamos al tarrajeo de vigas. En el tarrajeo de vigas, miren, lo que está de color fucsia es la viga y el tarrajeo de vigas total. La viga es mucho más la parte gris, pero el tarrajeo es todo el color fucsia, y sobre eso he resaltado el perímetro, lo cual lo llevo a un corte y tengo que el perímetro es de 1 metro. ¿Y cómo he calculado 1 metro? 30 centímetros de ancho, el perante 55, pero hay que restarle 20. 20 menos 55, 35 más 35, 70 más 30, 1 metro de perímetro de viga. Perímetro, nos falta ahora la longitud entre cara de columnas para tener el tarrajeo de vigas. Y la longitud, justamente esa viga pasa por el eje F. ¿Cuánta es la longitud? 4.75, entonces 4.75 por 1 metro, y eso es lo que coloco aquí en nuestra lámina. La partida es tarrajeo en vigas, cemento arena 1:4 con un espesor de 1.5 centímetros,
para el piso 2 y ubicándonos en el eje G. Bien, para la vestidura de derrames, el reglamento nos exige que el metrado es en metros lineales. El vano es libre, en otros casos puede llevar puertas o ventanas, pero ya existe una abertura. Ahora que lo colocas puerta o ventana, a eso vamos a tarrajear todo el contorno, se llaman vestidura de derrames. Es un tarrajeo por metro lineal, pero hay que especificar de qué espesor es el tarrajeo. Por lo general es de 15 centímetros. Vemos en el eje G que el muro es de 15, por lo tanto el tarrajeo es de 15. Claro, sin el tarrajeo es 13. Con todo el tarrajeo en promedio llega a 15. Entonces 15 centímetros, la mezcla 1 en 5 y espesor de 1.5 centímetros, tarrajeo de derrames es en metros lineales. Por lo tanto solamente tengo que tomar los metros lineales de las aberturas. En este caso en el eje G tengo aberturas de ventana. En la ventana 5 la abertura, nos vamos aquí a un corte, el color verde, sería el perímetro, 2 veces las dimensiones de la ventana, que son 60 más 100, 240. La otra ventana también otro 240, la ventana 8 y la ventana 6, mientras que la ventana 5 cambia de dimensión, es de 90 por 130. Lo sumamos y multiplicamos por 2, tenemos el perímetro, ¿ves? La aplicación del perímetro de un rectángulo. Sumamos todas las longitudes de los perímetros, tenemos 9.20 metros lineales de vestidura de derrames en el eje G. Para el tarrajeo de fondo de escalera, para la vivienda comercio tramo 1, tenemos en el fondo la longitud de 2.21. El ancho de la escalera lo vemos en planta 2.21. Entonces su tarrajeo, la multiplicación de 1.21 por 2.21, 2.67. En la parte del descanso, tomamos la medida en el corte 1.05 y en planta tenemos mayor dimensión, el descanso de mayor dimensión de 2.42. Multiplicamos 2.54. Para este tramo 1, el tarrajeo de fondo de escalera en metros cuadrados de 5.21. La preparación de descanso de concreto, el reglamento nos exige en metros cuadrados. El descanso se entiende como un piso horizontal en donde desemboca o arranca el tramo de la escalera. Bien, preparación de descanso es en metros cuadrados. Su metrado es el área del descanso. 2.42 por 1.20. Vemos en planta. ¿Qué dimensiones en planta tiene el descanso? 1.20 por 2.42. Multiplicamos. Claro, para el tramo 1 y 2 de la escalera hay un descanso intermedio, teniendo de 2.90. Y así hay que metrar el descanso del otro tramo, de todos los tramos de los distintos pisos. Lo he sombreado de color rojo. ¿Cuál es la preparación de descanso? Es un tarrajeo frotachado primario sobre el descanso. Así como existe preparación de descansos, también existe preparación de gradas, que es el tarrajeo del contrapaso y tarrajeo del paso. ¿Para qué? Para corregir las irregularidades del vaciado de concreto de la escalera. Siempre hay irregularidades, no es perfecto. Entonces esta preparación de descanso permite corregir y tener una escalera perfecta, y sobre eso ya recibe algún acabado final, ya sea pulido o recibe un enchape o recibe alguna alfombra, cualquier otro acabado. Pero la preparación de gradas es el tarrajeo primario que se realiza en paso y contrapaso. Bien, entonces el reglamento nos dice que es en metros lineales. ¿Cuántos son los anchos de escalera? 1.21. ¿Cuántas gradas hay? 8 gradas. 8 por 1.21, 9.65. Pero si te das cuenta, en el último peldaño que le corresponde un contrapaso en el descanso, no es una grada completa, es de 0.18 el contrapaso. No hay paso, ya pasas al descanso. Entonces porque una unidad es paso 18 más contrapaso 20, esa es una unidad, pero al final no tenemos una unidad completa, tenemos 0.18. Entonces ese 0.18 representa menos de la mitad de un juego, o sea, 0.42 juegos.
Eso lo sumas, entonces 8 más 0.42 y lo multiplicas por el ancho de la escalera 1.21. Pero bueno, detallándolo en la planilla de metrado 8, pero el otro representa 0.42, es una parte decimal. Por la misma longitud de 1.21, tenemos que para el tramo 1, 10.19 metros lineales de preparación de gradas de concreto. Para el tarrajeo de cielo raso, la norma nos establece que se debe realizar en metros cuadrados. Es el área sin contar columnas ni vigas de la parte inferior del techo, lo que vamos a tarrajear. Lo he dividido en dos partes, dos áreas, el área entre el eje F y G y el área dentro del ambiente de los servicios higiénicos eje 3 y eje 4. De color verde observamos el área del 1, que es de 20.80 metros cuadrados, y el área 2, que es de 17.34 metros cuadrados. Entonces, el tarrajeo de cielo raso con una mezcla de cemento arena 1 en 5, con un espesor máximo de 1.5 centímetros, especificación técnica para los tarrajeos. Piso 2, me encuentro en el piso 2. Si lo vemos en el modelo 3D, área 1, área 2, y sumamos, multiplicamos cuántas áreas una vez y tenemos el total de tarrajeo para ese ambiente de 40.17 metros cuadrados de tarrajeo. Bien, ahora pasamos al entregable de pisos y pavimentos que pertenece a arquitectura. Denominamos piso al acabado final, porque antes de eso está un falso piso, si es el piso inferior. Si son pisos superiores está la losa y posteriormente recién llega el acabado, bueno, un contrapiso y finalmente el acabado de piso. Destinada especialmente para el tránsito de las personas, efectuado sobre un suelo natural, pero antes del suelo natural obviamente que está el falso piso y recién después el contrapiso y el piso propiamente dicho. Los contrapisos son efectuados antes del acabado, antes del piso final, que sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido. Con el falso piso manejamos los niveles para llegar al nivel adecuado de piso terminado. La unidad de medida para el contrapiso y así también para el piso es de metro cuadrado. En imagen vemos los diferentes tipos de piso que incluye los materiales, puede ser piso de porcelanato, piso cerámico, el material, el pegamento, ¿no? Todos los materiales y la mano de obra para su instalación. Es decir, suministro es la compra de los materiales e instalación es la mano de obra. ¿Cómo metramos el contrapiso? El área donde vamos a transitar, que suele ser equivalente al cielo raso, suele ser, no es siempre. Vamos a tener las áreas 1 y áreas 2. Multiplicamos y tenemos el total de contrapiso, que ha coincidido igual que el cielo raso. No siempre coincide, pero en nuestro caso sí. Luego pasamos a pisos y pavimentos, por ejemplo, piso de porcelanato, área de baños. En contrapiso sí hemos sumado los dos, pero ¿qué pasa en piso? En piso ya tenemos dos tipos de piso, un piso de porcelanato de 60 por 60 y en los baños es de 60 por 60, mientras que entre el eje F y G tenemos piso cerámico de porcelanato también de 60 por 60, pero de color beige. En el otro es blanco, a pesar que es la misma dimensión, pero los colores cambian. Entonces ponemos en diferente partida, ya sea por las dimensiones o también puede ser por el tipo o por el color. Y multiplicamos y tenemos los totales. En este caso ya se desglosa en dos partidas, en piso, según el tipo de piso y de acuerdo a las dimensiones, se tiene que separar las partidas. Ahora pasamos al zócalo. El zócalo se entiende un recubrimiento, un acabado final en la parte inferior de los parámetros verticales, es decir, en los baños son verticales, generalmente por razones de ornato o
algún uso en especial, como en el caso de los ambientes de servicios higiénicos. Cuando la altura de ese enchape es mayor a 30, es zócalo. En ese caso denominamos zócalo, y la unidad de medida es en metros cuadrados, ¿sí? En metros cuadrados lo establece el reglamento. Entonces ponemos zócalos y contrazócalos, que es el entregable, y la partida es zócalo de porcelanato de 60 por 60 con una junta de 3 milímetros entre cerámico y cerámico. Va a ir una separación de 3 milímetros de color blanco. En donde encontramos el zócalo de color blanco, dentro del baño, y tenemos en el eje G. En el eje G tenemos 60 centímetros que va a ir de zócalo en la parte de la ventana, y la altura ya restado, ¿no? Hasta la ventana, descontado la ventana, toda la altura de 2,45 menos la altura de la ventana, nos salía 1,85. Multiplicas, ese es el zócalo. Es decir, va a ser equivalente al tarrajeo primario en los baños, idénticamente igual. Igual en la otra parte, si es 2,45 la altura que tenía que llegar el enchape o el tarrajeo primario, lo mismo. Y las longitudes en donde va a ir el cerámico. En color verde tengo las longitudes de 4,55, de 2,43 y así las demás longitudes llegando a 3,78. He puesto de color verde de donde estoy tomando las medidas, y de color rojo en las medidas en la parte de las ventanas, teniendo en ese ambiente 36,30 metros cuadrados de zócalo. Luego viene el contrazócalo. La unidad de medida para el contrazócalo es en metros lineales. El reglamento establece en metros lineales, ¿sí? Ya, ahí me confundí, es metros lineales, no es M2, metros lineales. Y los contrazócalos tomamos las medidas por donde va a ir. Hemos visto que dentro del ambiente un contrazócalo se entiende que se coloca en los elementos verticales, en el muro, va también por las columnas, cuando su altura es menor de 30 centímetros. Por lo general colocamos contrazócalos de altura de 10 centímetros, ya sea del mismo cerámico o también puede ser de madera o cualquier otro material. La unidad de medida es en metros lineales. Entonces mira, ahí vemos que dentro del eje F y G y entre el eje 1 y 4 tenemos los metros lineales de contrazócalo, que va por el muro, luego está pasando por la placa P6 y bordeando el servicio higiénico. ¿Cuántos metros lineales? 13,08. Eso lo calculas con tu AutoCAD. Igual en la otra parte exterior, contrazócalo, no existe contrazócalos dentro de los baños. ¿Por qué? Porque todo es zócalo. Y en la otra dimensión, hasta el eje F, tenemos 4,38, y el contrazócalo que va a ir en todo el perímetro de la columna, 1,80. Colocamos las medidas y sumamos. La unidad de medida es metros lineales. Entonces, una vez por los metros lineales, sumamos solamente el total de longitud de contrazócalo, y eso viene a ser su metrado. Ahora pasamos al entregable de carpintería de madera para arquitectura. En carpintería de madera tenemos las puertas. Las puertas, de acuerdo al reglamento de metrado, se meten en unidades o metros cuadrados. Sabemos que las puertas comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye el marco, la hoja de la puerta y todo lo demás que lleva una puerta. No se incluye las cerraduras ni otros elementos que en la carpintería lo vamos a meter en cerrajería. Ya la cerrajería sí nos incluye dentro de la puerta. Unidad de medida puede ser en metros cuadrados, en unidad. Mucho más práctico es en metros cuadrados, salvo en unidades cuando las puertas pues son de diferentes materiales, varía, pero si son de un solo material y no tan recargado en la forma de la puerta, lo haces en metros cuadrados, si no vas a tener que hacerlo en unidades. Carpintería de madera, ponemos puerta contraplacada de 0,70 por 2,10. Tenemos puertas contraplacadas, por ejemplo, en la puerta P6 en los servicios higiénicos y en la puerta P7, dos puertas
dentro de ese ambiente entre el eje F y el eje G. Puerta 6, ¿cuál es la dimensión? Chequeo en el plano, verifico 0,70 por 2,10, lo multiplicas. En la puerta 7 también tienen la misma dimensión, por lo tanto 1,47 más 1,47 2,94 el metrado de puerta en metros cuadrados. Si lo haces en unidades sería 2 puertas y termina también el metrado. Luego pasamos a cerrajería metálica, carpintería metálica y herrería. En este caso tenemos las ventanas que son de aluminio, entonces corresponde a carpintería metálica. Comprende ventanas de fierro ejecutadas con ángulos T o perfiles similares en las que se puede o no aplicar varillas de seguridad contra robo. O sea, la ventana incluye las varillas de seguridad contra robo, puedes incluirlo. No se mete aparte, lo podemos incluir dentro de los análisis, esa protección. Pero por lo general es una ventana sin la parte de seguridad contra robos. El reglamento nos dice que puede ser en metros cuadrados o en unidades. He optado por metros cuadrados, igual que el caso anterior de las puertas. Las dimensiones de la ventana tenemos en el eje G ventanas 5, 6 y 8. Las dimensiones son de 60 por 60, las ventanas 5 y 6, y la ventana 8 es de 0,90 por 1,30, dando un total de 1,89 metros cuadrados de ventana de aluminio dentro del entregable de carpintería metálica. Bien, las coberturas. Las coberturas son techos, por lo general techos bajos, livianos, puede estar en la azotea, puede estar en el retiro frontal de la vivienda o en otras partes de la edificación. Bajo esta denominación se comprende a todas las coberturas de teja, puede ser de teja también, ¿ya? Teja, fibrocemento o láminas metálicas, me refiero a los calaminas que son corrugadas, que forman el techo propiamente dicho, exceptuando la estructura metálica, es decir, solamente la cobertura, el techo, la calamina, el calaminón, la teja, pero la cobertura metálica, eso no. Eso donde se metra en la especialidad de estructuras, en estructuras metálicas. Las correas, las cerchas y demás elementos se meten en otra disciplina que hemos tratado anteriormente. Bien, la unidad de medida, metros cuadrados, o también puede ser por unidad. Metros cuadrados nos dice el reglamento. Entonces, en la azotea tenemos, para la vivienda, tenemos en la azotea cobertura de madera, sol, sombra. En la azotea, área. Chequeamos aquí el plano de la azotea en planta. 2 áreas, lo he dividido en 2 áreas. 4.20 entre el eje E y F y 3.80 en la otra dirección, lo que está sombreado de amarillo, y el otro área de 6.20 por 4.70, teniendo un total de cobertura de 45.10 en la azotea. Bien, dentro de arquitectura también está la cerrajería, las bisagras y las cerraduras. Cada uno de estos conforma la cerrajería. ¿Qué son las cerrajerías? Se considera el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en carpintería de madera, así como también en la carpintería metálica, destinado para facilitar el movimiento de las hojas y dar seguridad al cierre de puertas, ventanas o elementos similares como mamparas, etc. Las bisagras, vemos ahí una bisagra omega cincada, por ejemplo, van en las puertas. La medida es en unidad. Las cerraduras, tenemos cerraduras, por ejemplo, la manija para baños, recta, la cerradura de alta seguridad, de 2, 3 golpes. La unidad de medir es unidad. Entonces veamos en el baño. En el baño, por ejemplo, tenemos en el piso 2 bisagras. ¿Cuántas puertas tenemos entre el eje F y G? Tenemos 2 puertas, la puerta P6 y P7. Entonces, ¿cuántas puertas hay? 2. Eso lo pongo en la columna L de longitud. Pero estamos considerando 3 bisagras por puertas. Como son 2 puertas por 3, 6 bisagras. Ya terminamos con el metrado de bisagras. Pasamos
a estas puertas dentro del ambiente del baño van a ir manijas para baños, como este tipo de manija para baños recta. Entonces, ¿cuántas puertas son? 2 puertas, por lo tanto 2 manijas. 1 por 2, 2, el total de manijas, 2 manijas. Bien, también en la disciplina de arquitectura tenemos los vidrios, cristales o similares. Comprende la provisión y colocación, es decir, la compra del material, el suministro puesto en obra, más la instalación. Todo eso contempla la partida, de cualquier partida del reglamento. Cristales, cristales, etcétera, ¿no? Para puertas, ventanas, mamparas o cualquier otro elemento donde se especifica el espesor, calidad o tipo. Los vidrios constituye a la unidad de todos los elementos necesarios para la fijación. Es decir, que en los vidrios vamos a considerar se metra, pero en sus análisis de costos unitarios va todo lo que tú requieres, como ganchos, masías, todo lo que vas a necesitar para colocar el vidrio. Eso no se metra, eso ya está dentro de los análisis de costos. La unidad de metrado para los vidrios es en metros cuadrados. Vidrios, cristales y similares se llama el entregable o la partida de segundo orden, ¿no? Porque el primer orden sería arquitectura, y de tercer orden ya la partida propiamente operacional, que es el vidrio templado de 6 milímetros de espesor. Vivienda, comercio, eje G, estamos en el eje G para quedarnos y tomar las medidas. Ventana 5, 90, 60 por 60, ventana 6, 60 por 70, las dimensiones de la ventana, y las dimensiones de la ventana 8, 90 por 1,30. Es decir, multiplicar las dimensiones de las ventanas si son rectangulares, el área de las ventanas donde va a ir los vidrios. No se descuentan los marcos, no se descuenta por su metrado. Sumamos y tenemos el total de 1.89 metros cuadrados de vidrio. Dentro de los análisis de costo está en pie cuadrado, luego ya se transforma a metros cuadrados el costo y finalmente se multiplica por el metrado para tener presupuesto. Ese es otro tema. Sabemos que compramos en pie cuadrado el vidrio, pero nuestro metrado es en metros cuadrados, así lo dice el reglamento. Pintura. Bueno, para el tema de pintura comprende todos los materiales y manos de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra. ¿Dónde van pinturas? En las paredes, cielos rasos, zócalos, contrazócalos, puede ir a veces, contrazócalos, en algunos casos cuando no lleva pues el contrazócalo, lo pintamos. Pero si lleva contrazócalo ya no va pintura, pero hay algunos que no colocan contrazócalo, no quieren el contrazócalo, pintura, no te queda otro que pintarlo. Y el acabado especificado. Bueno, donde dice que para el análisis de precios unitarios se incluirá la preparación de la superficie, o sea, el lijado, la base, todo eso va a incluir en el análisis de costos unitarios. Solamente se metra el área de los tarrajeos en interiores, más el tarrajeo de las vigas, más el tarrajeo de las columnas. Eso es el metrado de pintura. Entonces, cuando tú metes el metrado de pinturas en metro cuadrado, piso 2, por ejemplo, piso 2 igual al ítem 2.2.2 que hemos metrado, tarrajeo de interiores, sacas. El tarrajeo de cielo raso, ¿cuánto es? 47.14 en el piso 2. Igual, tarrajeo de placas, tarrajeo de vigas, sumas todo eso, más el tarrajeo de fondo de escalera que solemos pintarlo, todo eso nos da el total de pintura látex de 64.57 metros cuadrados. Para la partida varios, dentro de la especialidad de arquitectura, comprende todos aquellos trabajos no mencionados específicamente en la norma. Es decir, lo que no está en la norma, tú pones varios, otros ponen otros, varios u otros, y colocas las partidas que no están en esta disciplina y que por su naturaleza no pueden comprenderse los conceptos de las demás partidas. Es decir, por ello la relación que se da es simplemente numerativa. Vamos a numerar las partidas que no están en el reglamento.
como por ejemplo la limpieza permanente en obra. No hemos visto en estructuras, no hay limpieza permanente en obra. Podemos considerar en arquitectura la limpieza permanente en obra. Puede ser en metros cuadrados o en global. Nos dice que las partidas varios que no están, puede ser considerado como global, es decir, su metrado es 1. La limpieza final de obra, hay que limpiar las ventanas que han dejado manchados con las pinturas o polvo, lo que tenga. Por ejemplo, la limpieza de vidrios, son las ventanas. La limpieza final, barrer, encerar los pisos, la limpieza del ambiente. Eso es limpieza final. La unidad de medida para global es 1, es decir, ponemos varios, si quieres poner limpieza jardinería, o simplemente varios, y debajo de varios especificas ahora sí la partida, limpieza permanente en obra para la vivienda comercio 1, igual limpieza final de obra 1, limpieza de vidrios es un costo, hay mano de obra, materiales 1, su costo ¿cuánto es? Habrá que contar cuánto sería por metro cuadrado la limpieza y lo llevas, cuántos metros cuadrados tendrá un global y saca su precio. Eso para el análisis de costo, pero como el metrado es 1 y ahí termina. Bueno, posteriormente tenemos los trabajos de jardinería dentro de la especialidad o de la disciplina de arquitectura. Estos trabajos comprenden la jardinería en general, como por ejemplo el sembrío de setos, macizos, plantas, los árboles, etc. En todos los casos se especifica la especie de la planta. La unidad de medida puede ser en pieza, es la única partida que he visto en el reglamento que puede poner pieza. Pieza es similar a unidad, es lo mismo que unidad, sino que se recarga todos los accesorios que van. A eso se denomina pieza. O puede ser en metros lineales, para plantas ornamentales, ¿no? Piezas puede ser para macizo, para los árboles, para el sembrío de árboles, si es en pieza, o unidades, ¿no? Son equivalentes, solo que unidades es solito y pieza, por ejemplo, unidad de puerta, 1, pero pieza, si yo lo metrase la puerta en pieza, incluiría la bisagra y la cerradura, entonces ahí el metrado ya es pieza, ya no es unidad, esa es la diferencia. Para plantas ornamentales se contará la cantidad de piezas, ahí sí en unidades, ¿ves? En unidad la cantidad de piezas. Para árboles se contará la cantidad de piezas de la misma especie y del mismo tamaño. ¿Por qué lo pone en pieza a la planta? Porque la planta va a venir de repente con todo macetero, entonces no es la planta solo, está la tierra y el macetero, entonces todo es una pieza, no vas a meter cuántos maceteros, cuánto de tierra y cuánto de planta, no, por eso se pone la unidad de medida pieza. Sí, nosotros tenemos trabajos de jardinería en la azotea. Nos trasladamos a la azotea justo donde estoy focalizando y nos ampliamos, ponemos un zoom y vemos trabajo de jardinería. Por ejemplo, en plantas sería cuántas palmeras, pero el gras, justo hay un gras dentro del ambiente y hay más partes de jardinería. Vamos a metrar como ejemplo el gras. Entonces, mira, la vista en planta de la azotea tenemos en arquitectura. Entre el eje C y G está el gras. Entonces ponemos varios, gras, por ejemplo, gras, trabajos de jardinería, o puedes ponerle varios, yo pondría ahí el entregable, trabajo de jardinería. Entonces ponemos gras, como puede ser en metros lineales, entonces especifico el ancho de 97 centímetros o 0.97 metros. Vivienda, comercio, azotea. Tenemos 3 veces 0.73 más 0.73 más 0.73, 3 veces. Tenemos la otra longitud entre el eje F y G, 2.72 más 3.05 al total. Y finalmente en la parte entre D y E, en la parte superior, 1.40, teniendo un total de sembrío de gras de 7.90 metros lineales. Si quieres en área, lo multiplicas por 0.97 y es el área total de gras. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.